Te invitamos a unirte a la comunidad de En Perspectiva. Estarás apoyando nuestro periodismo profesional e independiente. La economía en el mundo y acá se ve desafiada por los efectos de la pandemia que, todo indica, va a extenderse más allá del tiempo que se había previsto. ¿Cómo está plantado el Ministerio de Economía en este escenario, de fines de octubre de 2020? Estamos conversando en la entrevista central con la ministra Susana Arbeleche. El Fondo Coronavirus es el que usted aludía, ministra. ¿Qué futuro tiene? ¿Cómo lo están previendo? Inicialmente, en marzo pensábamos que esto para fin de año ya estaríamos cerrando el Fondo Coronavirus, y por eso lo que decía es que las medidas las tomábamos para 2 o 3 meses y luego se volvía a revisar y extender. Hoy claramente sabemos que la situación es que tenemos un verano en que tenemos que apoyar al sector turístico y que tenemos que seguir apoyando otros sectores y otros grupos de personas, con lo cual se extiende. En realidad no tenía un fin el Fondo Coronavirus, salvo cuando se diera por cerrada la etapa de emergencia sanitaria. Pero ahora sabemos que lo que inicialmente pensábamos que iba a ser hasta este año, por lo menos así lo concebíamos en marzo, sabemos que esto va a ir, entrado el 21, también vamos a estar respondiendo con el Fondo Coronavirus. Esa es la composición del lugar que ustedes ya se han hecho entonces. Bueno, hablando de situaciones que hoy están vigentes y que hoy inquietan. Una más antes de hablar del futuro, Romina, antes de hablar de lo que va a pasar con la economía. Hablemos un poco de las consecuencias sociales, un poco de la pandemia, ¿no? Durante estos meses, todos lo sabemos, surgieron más de 300 ollas populares debido a los impactos por la crisis, y si uno releva las mediciones recientes, por ejemplo, como la de Ceres, que analizó la pobreza según carencias económicas y no por nivel de ingresos, como es el método oficial, el año pasado, a fines de 2019, 14,7% de la población era pobre, es decir, 500.000 personas, ¿no? Evidentemente este indicador tiene que haber subido, tiene que ser peor. Así que la pregunta es, ¿cómo analiza esta situación como ministra de Economía, ¿no? Más allá de los datos? Como ministra de Economía, la respuesta es que tenemos que atender todo lo social de forma prioritaria. Y por eso cuando yo decía que el Fondo Coronavirus llevamos gastado, ya llevamos gastado unos casi 500 millones de dólares. De esos hay unos 100 millones de dólares que corresponden a apoyo en áreas sociales. Es importantísimo, y aquí fuera de micrófonos les compartía que en las conversaciones con el ministro Bartol y con el ministro Salinas, Salud Pública y Desarrollo Social, claramente el Ministerio de Economía siempre respondía a las demandas. En el caso de Salud Pública, que inicialmente era toda la preocupación por la compra de los respiradores, el Ministerio de Economía entero estaba involucrado en que se pudieran realizar estas compras de forma rápida, en tiempo y forma. Eso finalmente, por suerte, crucemos los dedos, eso no tuvo que utilizarse y las compras fueron muy menores. En el caso del Ministerio de Desarrollo Social, seguimos trabajando y pensando y elaborando cómo seguir dando respuesta, porque claramente esto no ha terminado y esta situación está continuando en estos meses. Es uno de los sectores en donde claramente los recursos están. Se podrá discutir si no son suficientes, siempre se puede dar más recursos. El criterio fue lo que decía inicialmente, de mirar y atender todo, de ser lo más justo posible, pero siempre la prioridad está en los sectores más vulnerables. El economista Ignacio Muncho, director académico de Ceres, decía: la perspectiva futura de este grupo de personas es compleja, las habilidades que tienen pueden no permitirles ingresar a un empleo, por eso el gasto social deberá ser más elevado. Se trata de una situación que es culpa de Uruguay, que no preparó a esta gente, no se puede mirar para el costado, y el planteo en definitiva era que el Estado debe rascar donde se deba para gastar más en transferencias, así directo, ¿no? Eso lo dice el economista Muncho, alguien que incluso ha sido cercano al Partido Nacional, en el equipo que preparó la campaña electoral, ¿no?
Creo que el rascar donde se debe, creo que el concepto que se refiere es que hay que ser lo más eficiente posible con los recursos que tenemos. Eso es algo que desde el primer día lo hemos dicho. Siempre he dicho que no por ser gasto social tiene que ser ineficiente, tiene que hacerse de la mejor manera posible. Y luego sí, hay una cantidad de gastos en el Estado que uno ve no tendrían que realizarse. Cuando anteriormente yo decía que estaba estas posturas extremas de oposición y algunos analistas, bueno, nosotros nos paramos en lo que tiene que ver con el apoyo a los grupos más vulnerables en la pandemia, todo lo necesario, pero tenemos que sabemos que hay áreas en donde hay excesos de gastos, en donde se puede rascar y sacar recursos para destinar a este apoyo para la pandemia. Aquí, reitero, en lo social, en lo sanitario, todo el apoyo necesario, y por eso, Emiliano, es que este año el déficit fiscal va a aumentar y sabemos que así va a ser. Nosotros decimos que va a estar en el entorno del 6,5% del producto, y esto está explicado totalmente por el apoyo al coronavirus y la caída de la recaudación producto de esta caída en la actividad. Ahora, me interesa especialmente porque a veces como que se separa lo social de lo económico, y no es así, y yo lo he dicho y lo repetí el lunes en la Comisión de Senado, como responsables de la política económica, nosotros lo que tenemos que asegurarnos es que siempre estén los recursos para las políticas sociales, y la sensación que a uno le quedaba de antes es que más allá del diseño, que evidentemente no era el adecuado, porque si no, no hubiéramos tenido las consecuencias, no hubiéramos tenido como punto de partida la debilidad que vemos en el tejido social, pero más allá del diseño, se gastaba si se crecía más la economía y se ataba la política social a tengo más, gasto más, cuando tengo menos voy a gastar menos. El gasto social tiene que estar independientemente del ciclo económico, y por eso es tan importante el concepto que decía de resultado estructural. Cuando hablamos de resultados fiscales estructurales, sacamos lo extraordinario y sacamos la situación de que voy a recaudar más porque me está yendo mejor o menos porque me está yendo peor. Ahora estamos recaudando menos porque nos está yendo peor. Independientemente de eso, las políticas sociales tienen que mantenerse. Por eso, la principal responsabilidad de la política fiscal es el mantenimiento de las políticas sociales a lo largo del tiempo. Si yo pongo una cantidad de cosas en el papel que luego no las voy a poder cumplir, eso no es responsable. Y por eso lo económico y lo social no van separados. Lo económico tiene que sostener esas políticas sociales. Hablemos del futuro en materia económica, que interesa justamente por lo que puede implicar en materia de actividad, en materia de empleo, en materia de movimiento, pero también interesa por el lado de las cuentas públicas, ¿no? Según cómo crezca o no la economía, se recaudará más o no, habrá más déficit o no. Empecemos por ahí, vamos a las proyecciones que están en el proyecto de presupuesto, Romina. Sí, en el proyecto de presupuesto concretamente el gobierno prevé para los próximos años un crecimiento fuerte de la actividad económica, 4,3 concretamente para el año que viene, para 2021, 2,5 en 2022, 4,2 en 2023 y 3,9 en 2024, ¿no? Se trata de proyecciones de crecimiento notoriamente mayores, por ejemplo, las que se observó entre 2015 y 2019, ¿no? ¿Mantienen esos números? El promedio del primero sí mantenemos los números. Segundo, en realidad si uno toma el quinquenio, el promedio de crecimiento del quinquenio de este periodo, de esta ley presupuestal es inferior al promedio de crecimiento que se dio en el quinquenio anterior. O sea que por ahí no hay un mayor optimismo, digamos. Los números sí se mantienen, no hay mucha diferencia en cuanto a los analistas privados. La verdad que la caída del 20 está dentro de lo que es el margen de... La caída del 2020. De la caída del 2020, que nosotros estimamos en 3,5 y los analistas, la encuesta del Banco Central en algo más de 4 puntos del producto. No vemos diferencias sustanciales en eso. Hay algo de diferencia en el 2021, pero básicamente no creemos que estamos desalineados dentro de lo que son el margen de error de estas estimaciones. Recordemos que estos no son objetivos nuestros, ¿verdad? Los objetivos son los fiscales, el resultado estructural que mencionaba anteriormente. Estos son, compartimos los supuestos sobre los cuales se hace el presupuesto. Pero veamos, por ejemplo, lo que dice Simbe.
Simbe tiene matices que tienen cierto margen, ¿no?, con respecto a los números. Dice Simbe, en el escenario más probable se considera que algunas medidas sanitarias continuarán vigentes durante una parte de 2021 y que las distorsiones derivadas del aislamiento social seguirán afectando a algunos sectores de la actividad durante los primeros trimestres del próximo año. Simbe proyecta una caída este año de 4,7% en el PBI, 4,7%. Y en 2021 espera una expansión, pero de 3,3%. Con lo cual, la recuperación prevista no alcanzaría para compensar la contracción del 2020. Sí, ahí lo que se cuestiona es en qué momento alcanzamos el nivel que teníamos pre-COVID, si es a fines del 21 o si es a fines del 22 o mediados del 22. Eso creo que es al final lo más claro. A ver, en primer lugar, Emiliano, decíamos anteriormente que las consecuencias del COVID, o sea, seguimos con pandemia ya con el 21 a la vuelta de la esquina, digamos. O sea que claramente lo sanitario y las restricciones sanitarias van a estar presentes. Ahí el gran desafío es mantener la movilidad, mantener los sectores funcionando, y ahí se está haciendo un trabajo muy importante en Presidencia con el grupo de asesores científicos que apoyan y recomiendan y trabajan en los protocolos de actividad. Personalmente vislumbro un 21 en donde se va a trabajar de forma distinta, o sea, no es que dejamos detrás el COVID, lo que hay que hacer es tener protocolos sanitarios que nos permitan seguir funcionando, trabajando, produciendo dentro de esta nueva normalidad. ¿Cuánto va a impactar esto en el 21? Bueno, nosotros mantenemos hoy las estimaciones que realizamos el 31. Está cambiando todo tanto, ¿no? Emiliano, las noticias que llegan de Europa sobre la emergencia sanitaria son tan graves. El gobierno no puede cambiar sus estimaciones todas las semanas. Nosotros mantenemos las estimaciones que elevamos en el proyecto de ley al 31 de agosto. Europa está viviendo una segunda ola, las medidas que los países europeos esta semana han mencionado son muy duras, no es algo que estemos vislumbrando acá, pero hay que ver el impacto que eso tiene. Sí, decir que nosotros vamos a repasar a los datos fiscales y por lo tanto los supuestos detrás de forma semestral, no anual como hacía el gobierno anterior. Eso es un cambio que hemos propuesto de dar mayor periodicidad, actualizar con mayor frecuencia. Esto es en el mes de febrero, correspondería la segunda revisión, y ahí puede haber algún cambio en la estimación. Nosotros no nos vamos a atar caprichosamente a un supuesto. Si la realidad está cambiando, lo tenemos que manifestar en esos supuestos. Pero reitero, estos son supuestos y no son los objetivos a los cuales nos comprometemos. El objetivo del presupuesto es el resultado estructural, y esos compromisos, independientemente del cambio de escenario, se mantienen. Por eso se definieron en términos estructurales, porque lo que es extraordinario va por fuera de ese resultado. Y me importa, Emiliano, destacar esto, porque en el pasado, porque nosotros también tenemos que mejorar las cuentas fiscales por la competitividad de todo el país, porque tenemos que crecer, porque tenemos que tener más empleo. Y en el pasado, el ancla fiscal, o sea, contra lo que se medía el gobierno, eran con resultados observados. Esos resultados observados, que no se corregía por nada, no se cumplieron. Y no se cumplieron porque se gastó mucho más de lo que se tenía que gastar. Entonces ahora queremos transmitir claramente, esta va a ser nuestra conducta fiscal, pero si hay situaciones extraordinarias que hay que atender, por supuesto que se van a atender. Y eso es lo que refleja el resultado estructural. Usted ha señalado que se espera un empuje fuerte de la inversión y de las exportaciones. Así es. ¿Por qué ocurriría eso? Que bueno, que en los últimos tiempos no venía pasando, había aflojado, ¿no? Así es, especialmente preocupa lo que ha sido la evolución de la inversión, que ha bajado muchísimo en términos del producto, y ahí hay que tener presente que nosotros desde el inicio no solo trabajamos con las medidas coyunturales de enfrentar la pandemia de forma muy inmediata, sino que a la vez se fue trabajando a lo largo de estos 8 meses con distintos decretos para facilitar las inversiones. Hemos tenido
Hemos publicado un decreto transitorio de la COMAP que flexibilizaba determinadas condiciones. El 30 de septiembre publicamos un nuevo decreto mucho más amplio para promover las inversiones, que da una serie de mayores beneficios fiscales a través de los proyectos que se presenten en la COMAP, o sea que está bajo la Ley de Promoción de Inversiones. Esto significa que se pueden considerar más inversiones, que se consideran más inversiones que ya se habían hecho al momento de presentar el proyecto, que se puede presentar inversiones por más tiempo hacia adelante. Ahí se simplifica una matriz que tenía muchos indicadores, se simplifica en una única matriz en donde el indicador importante es el empleo. Hay otros puntajes que tienen en cuenta la descentralización, la innovación que se haga, las exportaciones, pero el elemento central en este nuevo decreto es el empleo. Y en eso, el otro día hacíamos una mesa con economistas y ellos destacaban, bueno, en eso el gobierno fue generoso en la renuncia fiscal que está dispuesto a hacer para promover las inversiones, pero de todas formas acotaban, bueno, pero eso es para las empresas, en este caso, que tengan renta, ¿no? Que puedan tener renta como para poder descontar después. Así es. En las que no tienen renta, en la ley de presupuesto estamos extendiendo la posibilidad de utilizar los créditos fiscales por las pérdidas que hayan tenido, se extiende de un 50% a un 100% durante 5 años. Eso también para el caso de las que no tengan rentas. En definitiva, se está también atendiendo y esto la situación de las empresas que no tengan renta, y esto no es solamente para las grandes empresas. Esto es también para las tienen que optar por el IRAE real, pero también para las pequeñas empresas. Y en el caso del decreto de la COMAP también hay condiciones específicas para las pequeñas empresas. Entonces, eso es un elemento importante. Tenemos el cambio también en la ley de inversiones. Una pregunta antes de seguir. ¿Está teniendo respuesta? O sea, esta flexibilización, estos criterios nuevos, ¿están provocando efectivamente presentación de proyectos? O sea, ¿hay un movimiento que ustedes noten? En lo que es el régimen anterior, teníamos más de 100 millones de dólares que se pasaron del régimen anterior al 108 millones de dólares de inversiones que estaban en el régimen anterior y se pasan al nuevo régimen, y por el nuevo régimen se nos han presentado unos 116 millones de dólares en proyectos. Agrego que también, creo que fue en el mes de abril, hubo un decreto sobre la promoción de vivienda de interés social que también tenía exoneraciones, y ahí ya tenemos proyectos presentados por 93 millones de dólares. Es decir, se ha trabajado muy... ¿Pero eso es suficiente? No necesariamente esos números indican algo. ¿Para ustedes es suficiente? ¿Es lo que esperaban? Bueno, Emiliano, me preguntó si teníamos números. Estos son los números, si es suficiente. Nosotros seguimos trabajando y revisando además estos incentivos, porque creemos que nos jugamos muchísimo con la inversión, porque la inversión va a ser la que va a poder aumentar el empleo. Por lo tanto, no nos vamos a quedar con esto y seguimos actuando y dando herramientas para que se pueda invertir. Usted iba a mencionar otro instrumento o algún otro instrumento cuando yo le interrumpí, ¿puede ser? Bueno, es que ahora no me acuerdo. Estaba hablando de la ley de inversiones. Sí, también hubo un decreto para grandes inversiones que hace algunos meses se bajaron los topes para poder invertir, para que un proyecto se considere como gran inversión, y se aumentaron los beneficios. También para que sea posible transitar esta pandemia, tener mayor recuperación, hemos sido muy activos con la liquidez que se le dan a las empresas. Aquí lo importante es que la falta de liquidez de las empresas no se convierta en un problema de solvencia y que las empresas queden por la mitad, que tengan que cerrar. Y en ese sentido, los préstamos garantizados por el Estado, lo que llamamos el SIGA de emergencia, ha tenido un rol bien importante, y ya llevamos casi 500 millones de dólares otorgados a las pequeñas y medianas empresas. Pero hablábamos también de que el equipo económico prevé un empuje de las exportaciones. En esa materia, ¿qué es lo que se está haciendo? En esa materia se va por resultados.
eso es lo que el canciller Bustillo y a mí personalmente nos gusta enfatizar. Hemos quedado atrás en estos años en donde el mundo ha sido muy dinámico en lograr acuerdos y beneficios y en donde Uruguay se ha quedado con los brazos cruzados prácticamente en materia de resultados. Este semestre Uruguay tiene la presidencia pro tempore del Mercosur. Estamos haciendo todo el esfuerzo posible para que el Mercosur concrete el acuerdo con la Unión Europea. Ahora, de no concretarse ese acuerdo, igual tenemos que ir por instrumentos concretos. Y por eso me refiero a ampliación de cuotas ya existentes o nuevas cuotas, y de esa manera lo estamos manejando con distintos países, y poder acceder al sistema de preferencias arancelarias que como país cuyo ingreso ha aumentado, nosotros en muchos casos ya no accedemos a este sistema de preferencias. Esto es un diálogo que se está manteniendo con los países desarrollados, que son quienes dan estos beneficios, para de alguna manera poder acceder a ellos. En definitiva, lo que nos importa es que ver lo antes posible resultados en materia de menos aranceles para nuestros productos. Uruguay, la mayor parte de los productos uruguayos accede a los mercados en el exterior con aranceles que implica que nos ponen en una situación de desventaja que terminamos pagando, y ni siquiera es a este gobierno, son a los gobiernos de otros países. Hay otro factor que influye notoriamente en esas posibilidades de exportación, ¿no? Y también influye para captar efectivamente inversiones. El tipo de cambio, ¿no? El valor del dólar, que acá lo tenemos planchado. Me gustaría que enseguida, después de esta pausa, ya sobre el final, empezáramos por ahí el último bloque. Estamos en perspectiva en la entrevista central con Azucena Arbeleche, economista graduada en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la Universidad de la República, máster en macroeconomía aplicada por la Universidad Católica de Chile. Fue, recuerdan ustedes, directora de la Unidad de Gestión de Deuda del Ministerio de Economía y Finanzas. El dólar, quedó el tema del dólar picando después del bloque anterior, ¿no? Sí, después de que hablamos de las inversiones y de las exportaciones, bueno, decíamos de eso también depende obviamente qué pasa con el dólar y con el tipo de cambio, ¿no? Ministra, a ver, durante la campaña electoral usted comentó varias veces que Uruguay tenía problemas importantes, ¿no?, de competitividad. En buena medida responsabilizaba por eso, por la situación de la política fiscal a los gobiernos del Frente Amplio, ¿no? Ahora, el nuevo gobierno está implementando medidas de ajuste en lo que tiene que ver con el frente fiscal. Sin embargo, en las proyecciones, por ejemplo, que incluyeron en el proyecto de presupuesto, no se observa a partir de 2021 una suba importante del dólar, ¿verdad? ¿Cómo se entiende eso? Romina, cuando tú decís dólar, ¿es tipo de cambio 43 pesos o es el tipo de cambio real? Tipo de cambio real. Bien, el tipo de cambio real, hay a partir del 21 una leve aumento en las proyecciones que están en los supuestos que están detrás de la ley de presupuesto. A mí lo que me parece importante, y de ahí por eso la pregunta, que cuando Emiliano dice el dólar, me parece que más que el dólar, acá es el tipo de cambio real. O sea, lo importante, como dice Romina, es la competitividad. Entonces, en el bloque anterior decíamos, lo importante es que tener más mercados abiertos en mejores condiciones, el acceder con cuotas, con preferencias arancelarias. Claramente no se trata solamente de abrirnos al mundo, tenemos que estar preparados internamente para esa apertura al mundo. Y el preparados, estar en buenas condiciones internamente, tiene que ver con la competitividad. Y la competitividad no es solamente el tipo de cambio nominal, en donde el Banco Central ha sido bien claro, el presidente del Banco Central, Labat, en que el objetivo del Banco Central es la inflación, el foco es la inflación, y que el tipo de cambio se va a ubicar en donde el mercado diga que se tiene que ubicar. En este momento estamos observando menos demanda por dólar, y por lo tanto estamos viendo un dólar planchadito, digamos. Por otra parte, lo relevante es, y en lo que podemos hacer mucho, es en el tipo de cambio real, en la competitividad, en lo que son los costos reales de las empresas uruguayas. Ejemplo, las tarifas públicas, que es un tema que venimos arrastrando, que estamos en una situación de desventaja y que ahora tenemos un plan de qué es lo que vamos a hacer.
en la ley de urgente consideración se establece que la URSEA, la Unidad Regulatoria de los Servicios de Energía y Agua, va a determinar, y en estos días lo va a hacer, cuál es el precio de paridad de importación de los combustibles, y el Poder Ejecutivo va a anunciar cuál es el plan para alcanzar ese nivel más bajo de tarifas. Eso como un ejemplo. A lo que me refiero es que con la competitividad tenemos que ir a temas estructurales para tener un mejor tipo de cambio real. Pero ahí me parece quizás la preocupación, ¿no? Está claro que la competitividad es todo, pero cuando se ve, por ejemplo, a los vecinos, ¿no? Con devaluaciones tan importantes que han tenido en el último tiempo, bueno, Uruguay, siendo solo acompañando con la inflación, ¿no queda corto, no se queda corto? Sí, la pregunta podría ser, si no tuviéramos las fronteras cerradas, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría con el turismo de compras? ¿Qué pasaría con la propia temporada turística de verano? ¿Nos iría bien este verano? Probablemente tendríamos muchos problemas porque estaríamos muy caros para los argentinos, sin duda, los brasileños. Y hay una aclaración cuando le digo a Romina que teníamos un leve aumento de tipo de cambio real. Esto es con el mundo que estamos proyectando en la ley de presupuesto. Cuando nos comparamos con los vecinos, particularmente con Argentina, la situación es distinta y tenemos un desfasaje importante. ¿Podemos bailar al mismo ritmo que Argentina? Por supuesto que no. Entonces nosotros no podemos comprometernos a seguirle ritmo a Argentina, que además es una situación compleja en donde el tipo de cambio en algún momento uno esperaría que también el aumento que ha tenido Argentina de su tipo de cambio también se refleje en un aumento en la inflación. Entonces es una situación compleja en la cual no podemos seguirle ritmo, y por eso vuelvo, nosotros lo que tenemos que hacer como país, como gobierno, es atender los elementos estructurales y mejorar en todo lo que nosotros podamos para estar en la mejor situación posible. Tarifas públicas, inversión en infraestructura, etcétera. En este último mes usted ha participado a distancia en varias reuniones de los organismos internacionales, ¿no? Donde hablaron desde un premio Nobel de Economía a varios ministros de Economía y las autoridades también de esas instituciones, por ejemplo, las del Fondo Monetario Internacional, BID, Banco Mundial, la CAF. ¿Qué conclusiones sacó de esos encuentros? ¿Qué le dejaron? Primero, claramente, la demanda para que participe Uruguay en estos encuentros nos muestra de que Uruguay está dentro del tablero internacional, está en una buena situación. ¿Cómo es eso de la demanda para que participe Uruguay? No, capaz que no se entiende. ¿Qué quiere decir? Gracias, Emiliano. Se me fue el lenguaje economista. Aflojé, se me fue el lenguaje economista. Que me invitaron a participar en muchos paneles como ministra de Economía de Uruguay. Y quizás no es usual que Uruguay participe en tantos paneles que tienen que ver con el capital humano, que tienen que ver con el manejo fiscal. Las reuniones anuales del Fondo Monetario y del Banco Mundial, que se hacen por el mes de septiembre, octubre, generalmente hay participaciones de los ministros de Finanzas en distintos paneles, pero mi sensación fue, y he estado algunos años en el Ministerio, que este año hubo muchos pedidos para participar en distintos paneles. De hecho, en algún día tenía más de uno, participaba en más de uno. O sea, eso de lo que nos habla es que Uruguay, en la comparación internacional, Uruguay ha hecho un muy buen manejo de la pandemia. En todos los paneles yo lo reiteraba, esto no es algo que tenemos que decir, entonces ya nos pasó lo peor, ya está, lo hicimos muy bien, no podemos bajar la guardia, de seguir cuidándonos, de seguir manejándonos en esta nueva normalidad, de seguir, como dice el presidente, ahora nuestra mejor vacuna es el tapabocas, y ver cómo retomamos las actividades con estos nuevos protocolos sanitarios. Pero un primer mensaje es que Uruguay fue muy, muy bien visto con el manejo de la pandemia. Un segundo mensaje que tiene que ver con esto que decíamos de cuántos recursos usar en la pandemia. Creo que se entendió muy bien, por un lado, el concepto del fondo coronavirus, porque eso nos asegura de que no vamos a escatimar recursos y que se va a gastar lo que sea necesario para el fondo coronavirus, más allá del deterioro en las finanzas públicas. Y también que muchos me preguntaban por el presupuesto nacional que se estaba elaborando en plena pandemia, que
tampoco es usual, y la respuesta nuestra que ese presupuesto tiene un foco muy claro en la persona, en los resultados, que no nos importa cuánto gasta una unidad, cuánto se gasta en un programa, sino qué resultados tiene en materia de educación, en materia de vivienda, en materia de atención a los pacientes. Eso era un foco importante. Finalmente, también en el caso uruguayo se destaca algo que me parece va a ser una nueva ola de interés a nivel internacional, que es cómo se para Uruguay en lo que se llama los factores institucionales, ambientales y sociales. Uruguay tiene una larga trayectoria de hace muchos años de tener buenos factores en estos sentidos, y creo que le estamos agregando el elemento ¿Podría ambiental. ser más específica en ese sentido? ¿Esos factores a cuáles se está aludiendo? Me estoy refiriendo a una institucionalidad fuerte, un país donde no hay problemas importantes, hay una cohesión social importante, donde no hay conflictos, un país en donde lo ambiental ha sido tenido en cuenta y en donde tenemos buenos indicadores, y en ese sentido esta administración, yo personalmente he participado como ministra de Economía en una coalición de ministros de Economía por la acción climática. Uruguay. Ahí le van a marcar desde la oposición que, por lo tanto, usted está admitiendo resultados de gestiones anteriores, de gobiernos anteriores. Pero por supuesto que sí, pero no ni siquiera del Frente Amplio. Emiliano, me remonto mucho más adelante que esto. O sea, la red de seguridad social que tiene Uruguay no es de los últimos 15 años, viene de... No, pero lo anoto porque enseguida, esa discusión aparece enseguida, ¿no? Bueno, hay oyentes que decían eso, ¿no? Esa participación en los paneles de la ministra de Economía no se debe en gran parte a la gestión anterior, dice. Realmente la participación es por la situación de Uruguay y desde el exterior no se va a separar las distintas administraciones, qué es lo que se hace. La buena posición de Uruguay en esta materia, en la institucionalidad, en estos elementos sociales, no es de los últimos 15 años, no es de los últimos 8 meses ni de los últimos 15 años. Esto viene de antes. Sí es de los últimos 8 meses, o desde el 13 de marzo, que hubo un claro manejo acertado, pues, por lo que vemos de los resultados hasta ahora de la pandemia, que no es solamente un manejo de parte del gobierno, pero es una respuesta de parte de la ciudadanía. Y eso es un elemento muy importante que también se destacaba acá. Si estamos donde estamos, que no es mal en la comparación internacional, es por la responsabilidad de todos los uruguayos, cómo se ha dado respuesta a este pedido de, bueno, esta libertad con responsabilidad. Y creo que con eso nos tenemos que quedar y tenemos que seguir siendo todos los ciudadanos responsables para que no tengamos un deterioro en lo que va de la crisis sanitaria. Economista Azucena Arbeleche, ministra de Economía y Finanzas, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento. Está claro que hay que ir ajustando a cada rato, ¿no? Está claro que hay que ir revisando. Revisando, más que la palabra ajuste, hay que ir sintonizando las tres perillas, sanitaria, la de social y la económica, y está claro que la económica está al servicio de las otras dos. Ya volvemos, viene la tertulia de este jueves.